Vale, pues nada, buenas tardes. Ya he oído que ayer era una hora muy mala y esta primera parte hiciste un gran esfuerzo. Esta es la segunda parte y hay quien dice que las segundas partes nunca son buenas, pero vamos a intentar que esta segunda parte sea suficientemente buena para que no se aburra por lo menos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando construimos las ponencias, teníamos la intención de hacer una especie como de relato y esto sería como el final y la conclusión. Ayer expusimos problemas, algunas soluciones con algunos puntos concretos y hoy intentamos demostrar que hay soluciones. Y yo habré una parte en la cual hablaré solamente desde el punto de vista humanístico de las propuestas que sin necesidad de ir a aspectos más esotéricos la humanidad es capaz de plantear. Y después os dejaré que Ana hable de la segunda parte en la cual, como estamos viendo aquí, hay unas propuestas de actuación humanística que será hasta donde yo llegaré y luego va a la jerarquía, las propuestas de la jerarquía se las dejaré a Ana, que lo explicará muy bien, estoy seguro, y espero que entre una cosa y otra notéis que no hay grandes diferencias. Es decir, que lo que se propone desde un punto de vista de élite, de filósofos, científicos, etcétera, gente de buena voluntad y lo que propone la jerarquía, veréis que hay muchos más puntos de coincidencia que de desacuerdo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por favor. Eh, ayer me pasó porque esto es de... Esto es, ¿Se apaga solo? No, 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 no. Espera. Ah, sí, yo os paso igual, no sé qué. Espera. Ahí ya está. Tiene que Después estar. con una vez, una vez es suficiente. Vale, Oye, Ya está. ya está. Vale, pues la declaración de intenciones, como hicimos ayer, esto, primera parte, ya hemos hablado suficiente esta mañana, pero nosotros vamos a postular que realmente existe la dialéctica entre el bien y el mal y que los seres de la sombra no son un mito, existen y actúan y saben lo que quieren conseguir. Eh, yo creo también, esto es una opinión casi más mía, que hay un cierto letargo y complacencia en la Tierra y que quizás es un momento de la era de Acuario y todas estas historias que hemos estado hablando hasta ahora, el momento de empezar a hacer algo y por nosotros mismos y no dejar que sean los demás, sean los del bien o los buenos o los malos los que decían en nuestro lugar. Entonces, hay una parte que es al final, que volvemos otra vez a la parte humanística, en la cual mostramos que el futuro se crea individual y colectivamente, más allá de que haya, digamos, un apoyo de la jerarquía, pero el esfuerzo de la humanidad y el trabajo de la humanidad tiene que estar presente porque además son así los designios. No va a venir nadie a resolvernos nada, sino que la humanidad, con la suficiente conciencia y con la suficiente masa crítica, será la que tenga que hacer el trabajo que ayer hablamos de la preparación del quinto reino y cuando llegue, que no sé si yo tampoco lo veré porque ando por ahí por la quinta de Jesús, pues bueno, cuando llegue, pues a los que les toque comprobarlo, por nosotros, por nuestra parte, haber hecho la parte que nos toca. ¿De acuerdo? Bien, entonces nadie puede, sobre todo cuando ha recibido mucho, permanecer como espectador del gran acto. Uno se construye en el terreno del amor hacia los otros. Como veremos, existen propuestas de soluciones para la evolución de la humanidad hacia el reino de los cielos y algunas propuestas, como ya dije, son humanísticas y otras se parecen o al revés y proceden de la jerarquía. He cogido una frase de Hemingway que no sé si estaría muy de acuerdo con toda esta historia, pero decía Hemingway, el mundo es un bonito lugar que merece la pena ser defendido. Bien, y ahí estamos nuestros ponentes, como se ve. Vale, la primera parte quizás es un poco para colocarnos en situación y definir qué es el bien, para luego como contraposición proponer qué es el mal, pues es un poco difícil, como todos los conceptos. Pero yo he cogido dos, porque yo creo que de la síntesis de los dos encontramos una definición bastante satisfactoria y sobre todo bastante útil para nuestro propósito. Dice Platón, en la teoría de las formas, dice Platón, sostiene que el bien es una idea a la que solo el alma purificada puede aproximarse. No ha sido formado por la mente, existe en sí más allá de nosotros y del mundo, es la causa de toda realidad y del conocimiento que tenemos de esa realidad. Y luego he pillado una definición que hace Big Laszlo, que es un científico al cual últimamente estoy descubriendo, admirando mucho, y que dice lo que estáis leyendo vosotros ahí, desde un punto de vista más científico, nos diría que es asegurar la vida y el bienestar de todos los seres vivos y sistemas de vida en el universo. El bien es interactivo y está interconectado con todos.
motivado por una comprensión del entorno, de uno mismo y de los demás. Entonces, si desde el punto de vista de la filosofía platónica el bien es la causa de todo, estamos de alguna manera hablando de que el bien existe más allá de que nosotros hagamos o no hagamos el bien. Sería algo así como la base del fundamento de todo el plan divino, y si cambiamos la palabra bien por amor. Y la Ervin Landó es la que nos da el permiso para que, desde un punto de vista humanístico, actuemos y sepamos hacia dónde tenemos que ir, porque, claro, conseguir el bien común y con todas las pautas que esto conlleva, de que el bien común es algo que acontece para el servicio de toda la vida, de toda la humanidad, al menos de todos los seres que estamos en la Tierra. Y supongo que de otros que no estén en la Tierra, pues es importante que las dos cosas juntas nos dé una idea de qué queremos conseguir y qué entendemos por bien. Vale, la dialéctica entre el bien y el mal, esto evidentemente parece que existe, al menos como dice allí, desde los tiempos más inmemoriales, desde que tenemos documentación escrita y tradicional, en todas las religiones y tradiciones está esta historia del mundo como una lucha entre el bien y el mal, en la que el bien precede al mal y al final el bien prevalece. Esto hasta las películas de Hollywood se intenta que sea así. Y seguramente, aunque yo no conozco mucho las historias del mundo oculto y esotérico, estas batallas entre el bien y el mal parece que se han producido en otras ocasiones y me parece, por lo poquito que sé del mundo esotérico, que no siempre ha ganado el bien, sino que en algunos momentos ha tenido que replegarse ante, digamos, el empuje del mal. Eh, Incluso en los textos hindús esto está hablando de todo esto también, de esta lucha entre el bien y el mal. La Bhagavad Gita, por ejemplo, y seguramente en la Biblia también nos están contando algo parecido, ¿no? Entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Es decir, que parece que está en nuestro inconsciente colectivo y en las tradiciones y que seguramente yo creo también que es así. Bien, entonces yo he cogido también, porque me he ido a la parte humanística, un pensador, un psicólogo transpersonal que a mí siempre me ha motivado mucho. Y él dice que es Ken Wilber, como pone allí, que existe la hipótesis de que en nuestro planeta coexisten dos fuerzas antagónicas en permanente dialéctica, las jerarquías de dominio y la jerarquía de actualización. En todo caso, sea una teoría conspirativa o esotérica o realmente está ocurriendo así, esta dialéctica entre el bien y el mal, entre la evolución y la involución, entre la materia y el espíritu, parece que va a estar persistente durante mucho tiempo en nuestra historia. Pásame al siguiente, por favor. Bien, las jerarquías de dominio serían, en lenguaje muy coloquial, las malas. Y, por ejemplo, allí tenéis uno de los libros que hablan de las teorías conspiratorias. Este es un libro de Agnès Gibaudan, que ya la citamos ayer. Y este es un libro muy curioso, porque aunque es antiguo, está hablando de cuestiones de tipo de que hay grupos muy organizados, muy potentes, que manejan poder, manejan dinero, manejan información, manejan políticos, manejan situaciones geopolíticas, que saben lo que quieren y que además se reúnen y planifican perfectamente en base a sus propios intereses, que son de involución, son materiales, son materialistas, son de conseguir todo el poder y arrancárselo al resto de la humanidad y de utilizar el planeta como lo que a ellos les interesa, que es como un instrumento de explotación y de recursos y de todos los reinos, ¿no? Como ya hablamos esta mañana, el mineral, el animal, cualquier cosa que a ellos les sirva como beneficio les es útil. Bien, allí en ese libro he puesto algunos de los grupos que se contemplan: el Consejo de los 33, el Comité de los 300, los Bilderberg, los Illuminati, las mafias. Yo creo que es un libro interesante al que le interesen las teorías conspiratorias y que está muy bien documentado. Pero bueno, lo he puesto como ejemplo, hay otros más. Pásenme, por favor. Las jerarquías de dominio entonces serían las malas. Son rígidas jerarquías sociales que construyen instrumentos de opresión sobre la humanidad. En la actualidad, la red y los círculos jerárquicos de élites dominan y manipulan la información, las finanzas, la educación y la sociedad. Y luego hay élites políticas y otros subordinados, por así decir, que son los que ejecutan. Es decir, se planifica, hay una estrategia y luego hay diferentes subgrupos que son los que tienen que ejecutar estos planes, ¿no?
Evidentemente, si hay unos planes y los financieros no los secundan y los políticos no lo ejecutan, y etcétera, etcétera, no es viable, pero realmente existen y están bien organizados y funcionan. He puesto allí unas profecías de Juan de Jerusalén, que este es un hombre que... Hay otro Juan de Jerusalén que fue obispo de Jerusalén, pero no se refiere a ese, se refiere a un caballero templario que allá por el año 1000 y poco escribió esto. Dice, cuando comience el año 1000, que sigue al año 1000, es decir, el año 2000, gobernarán los que carecen de fe, mandarán sobre multitudes humanas inconscientes y pasivas, lo harán escondiendo sus rostros, guardando en secreto sus nombres, y sus fortalezas quedarán ocultas en los bosques. Pero ellos decidirán la suerte de todo y de todos. Nadie participará en sus reuniones. Todos serán sus siervos, pero se creerán hombres libres y hasta caballeros. Simplemente que cojáis Wikipedia y pongáis Juan de Jerusalén y leáis lo que él pronosticaba, realmente veréis que Nostradamus, comparado con él, era un aficionado, era un pardillo. Veréis lo que dice Juan de Jerusalén y con qué concreción exactamente se está cumpliendo, ¿no? Pásame la siguiente, por favor. Vale, y por contra, existen las jerarquías de actualización, que no es que sean exactamente grupos, sino que es algo así como herramientas de crecimiento, que es una información que tiene un universo, por así decir, que unifica lo que está separado y que facilita el desarrollo evolutivo de la vida y de la humanidad como raza. Es lo que hace que los átomos confluyan y formen moléculas, que las moléculas se organicen en formas cada vez más complejas, que tengan una inteligencia. Es decir, estas jerarquías de actualización, digamos que es información, pero que también hay gente que se puede considerar que forma parte de la jerarquía de actualización y no del plano material. Luego veremos algunas. Bien, entonces las jerarquías de desarrollo de actualización son necesarias para la autorrealización del individuo y de las culturas. Como dice ahí, me adelanté, de la misma manera que los átomos aislados constituyen moléculas y las moléculas colaboran creando células y las células se convierten en sistemas y luego en organismos más complejos, es decir, están creando entropía, están organizando el caos, pues en este caso y desde un punto de vista, digamos, humano, con seres de carne y hueso, también son necesarias para emprender una lucha no innecesaria contra las injusticias de las jerarquías de dominio y para promover nuestra evolución como raza. Y me estoy ciñendo todavía, como digo, a los grupos de tipo humano, sin que haya intervenciones esotéricas. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, entonces hay diferentes clubs que también, incluso, pues a lo mejor podemos considerar la ONU, algunos dicen que no, que están ya contaminados también, la UNICEF, etcétera, etcétera, que tienen propuestas, que llamo allí propuestas de soluciones de la jerarquía de actualización. Vienen desde el humanismo, y no sé si tengo algo más, dale otra vez, a ver si, no sé si apunto alguna. Ah, bueno, no, pues vale. Entonces, no, pasa, por favor. En resumen, las propuestas que ellos hacen las tenéis ahí. No las voy a leer porque finalmente pues, son largas, pero fijaros, si queréis, durante unos minutos os los dejo allí. Habla, por ejemplo, en el ámbito de la política, de que tiene que haber un tipo de política que sintetice las dos versiones liberal y conservadoras y que obtenga lo mejor de cada una, porque las soluciones no se pueden siempre encontrar en un sistema, aunque todos los sistemas tienen algunas soluciones. Entonces hace falta una política integral que sea capaz de escoger soluciones más que ideología dentro de las ideologías que encuentren soluciones para problemas concretos. Estamos en el séptimo rayo. Hay otra parte que es muy discutible, que es el gobierno integral, el punto 2. ¿Cómo crear un gobierno que sea jerárquicamente importante, pero que no menoscabe en los gobiernos regionales, que organice un sistema que practique una política de cooperación entre diferentes posibilidades, entre diferentes gobiernos, respetando las peculiaridades y la idiosincrasia de cada uno? Bien, esto es un desafío, pero, bueno, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción siempre aparece esto, siempre aparece pues, un emperador que es el que unifica a todos los planetas y tal y cual, y que forman una especie de confederación en la cual cada planeta tiene su propia peculiaridad, pero todos juntos de alguna manera intentan trabajar. Desde un punto de vista así muy concretito, pues podría ser, por ejemplo, lo que es la Unión Europea. Es decir, aunque no es exactamente esto, pero iría por ahí, ¿no? Porque respetando la idiosincrasia de cada uno de los componentes de la Unión Europea, pues hay una serie de aspectos que se dirigen
y una serie de estrategias que se planifican para que todos trabajen conjuntamente y seamos capaces de ir transformando la realidad. En cada una de estas cosas, por ejemplo, la medicina integral, la educación integral, pasa a la siguiente, van ahí hablando de todas estas cuestiones que son realmente las que van a conseguir los cambios en la humanidad. Por ejemplo, me voy a centrar, por no alargarme mucho, en una nueva visión de los negocios. Claro, los negocios van a tener que seguir coexistiendo, pero aquí le quieren dar un cambio a cuál es la nueva visión de los negocios, ¿no? Tendría que practicarse desde una visión personal hasta pasando por un liderazgo que sea personal, que exista una comunicación empática, que haya una cooperación creativa, que se fomente la integridad, la honestidad, que se trabaje para la dignidad humana, para que esto sea posible y compagine con el trabajo y con la, digamos, y con los beneficios que son necesarios para seguir construyendo, pero que tengan en cuenta todos estos aspectos a la vez. O sea, que transformen nuestro universo laboral y que esto nos permita además crecer desde un punto de vista personal y humano, ¿no? Entonces hay que tener habilidades para programar, priorizar, emplear estrategias de ganar, no que unos ganen y otros pierden, emprender cosas que tengan como objetivo sobre todo la dignidad y el bienestar de la humanidad, renovar, conseguir sinergias, etcétera. Una vez más, séptimo rayo, pasa a la siguiente. Vale, pero una de las preguntas que intento plantearos es que es suficiente el nivel humanístico por muy buena voluntad que exista, por muchas posibilidades de conseguir logros para la humanidad. ¿Es posible esto? Y hago unas cuantas preguntas. Dice, ¿cómo podremos cambiar la conciencia de los seres humanos y favorecer la sabiduría, la sensibilidad y el grado de conciencia colectiva necesario? ¿Cómo podremos llegar a tantas diferentes y peculiares minorías étnicas, culturales, religiosas, llegando a un acuerdo y respetando su libre albedrío? ¿Cómo podremos borrar la niebla de los egregores acumulados? Esto ya empieza a ser esotérico. ¿Y cómo podemos, y si nos podemos permitir fracasar de nuevo una vez más, ¿no? Con en esta situación crítica en la cual hablábamos ayer que estábamos en un sistema crítico, ¿no? Que también tenía su necesidad de cambiar o se vendría abajo? Vamos a por la siguiente. Entonces, ya esta es una especie de diapositiva que sirve como puente para pasarnos a Shambhala. Dice Alice Bailey, dice allí, a quienes guían la raza humana no les preocupa particularmente el éxito de las nuevas condiciones emergentes. Eso está definitivamente asegurado y no puede ser detenido por la comprensión humana. El problema está en saber qué medios emplear para lograr estos fines deseados, de tal manera que la naturaleza forma pueda ser excitada y preparada para manejar sus nuevas responsabilidades y tratar con los nuevos conocimientos sin excesivo sufrimiento, sin penosas separaciones y horas de agonía que traen la atención más que el progreso sutil y constante de la percepción divina. Y bueno, pues si esto es así, hay estructuras, hay organizaciones, hay situaciones de conciencia como son Shambhala, la jerarquía y la jerarquía espiritual, perdonar, y las propuestas que os las va a... ¿Dónde estás? Te comento. A ver, no es por sorprenderos, ¿vale? Simplemente porque a mí no me gusta que me registren y salir en redes ni nada, y por eso nos hemos sentado así. Ahora me siento yo ahí. No, tú sigues ahí y yo continúo aquí. Okay, porque tú estás en plano y yo no estoy en plano, ¿vale? Y así, eso es. No, veo bien, ya está. Mira, así y veo perfectamente bien. Bueno, lo primero, agradeceros porque esta ponencia para mí, que no os conozco, es un poco como... he hecho mi primera tortilla de patata y voy a explicarles a los chefs más interesantes del mundo en qué consiste una tortilla de patata. Es un poco atrevido quizá por mi parte, porque yo he accedido a este conocimiento hace relativamente muy poco tiempo, pero sí que a través de mi experiencia he experimentado que la humildad es la llave a muchas cosas. Entonces apelo a vuestra humildad para que alguien que acaba de llegar, que incluso no domina para nada los términos que os voy a exponer y que posiblemente a vosotros os suene ya algo como muy decantado y conocido, pues os deis la oportunidad, y yo también me doy la oportunidad, de que algo más decante en mí y que algo más decante en vosotros. Entonces, desde esas propuestas de Shambhala, sé que soy reincidente, pero me da igual.
¿Qué es Shambhala? Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Esta frase seguro que la habéis oído muchísimas veces. Pero para mí es importante compartirla, que posiblemente llegue a un mayor aprendizaje de lo que es. Es el centro coronario planetario, es el foco del propósito y la voluntad de Dios. Casi nada. Es un estado de conciencia. Es una sensible fase de percepción donde existe una aguda y dinámica respuesta al propósito divino. Es decir, es algo activo. Es la expresión de la voluntad de Shambhala, precisamente la que produce equilibrio, síntesis y comprensión junto a un espíritu de invocación. El poder de amar y vivir de acuerdo a los valores y principios espirituales expande precisamente esa conciencia, evoca al alma y allana el camino hacia la comprensión de la voluntad y los propósitos divinos. La fuerza de Shambhala es ese poder inherente a la voluntad de Dios. Solamente podremos emplearlo con sabiduría cuando hayamos aprendido a amar sin egoísmo y a desarrollar la comprensión y la compasión por todos los seres humanos. El fuego de la voluntad al bien está disponible para ser empleado correctamente, pero el poder de expresarlo reside en su comprensión. He escuchado que en el año 1975 y en el año 2000 hubo un gran impacto directo de esa fuerza, esa energía que produce la síntesis, la que mantiene unidas a todas las cosas dentro del círculo de amor divino. Un resultado de dicha energía fue la creación, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que es lo que decía mi compañero José Manuel. Pero hay tres energías enfocadas en Shambhala que sería interesante poder recordar. La primera, si quieres pasar a la siguiente, la primera sería una energía purificadora. Esa energía purificadora es el poder innato en el universo manifestado que gradual y paulatinamente adapta el aspecto sustancia a lo espiritual. Esto implica la eliminación de todo aquello que obstaculice la plena expresión de la naturaleza de la divinidad. La segunda fuerza que tiene es la energía destructora, que elimina o cambia las formas que aprisionan la vida espiritual interna y ocultan la luz interior del alma. Y una tercera sería la energía organizadora, que da origen al impulso que produce la manifestación. La relación entre espíritu y materia, cíclicamente y bajo la ley, crea el mundo manifestado como campo para el desarrollo del alma y como un área donde se realiza el propósito divino por medio del plan. La energía de Shambhala, según lo que tenemos aquí, esto es lo que hemos dicho, más o menos. Sí, eso es. Tengo yo aquí. Eso es, vale. Tengo yo aquí un apunte que dice la cooperación para la voluntad, la cooperación con la voluntad al bien, desde esta perspectiva. El potente primer rayo de voluntad o propósito está despertando en la actualidad a su creciente efecto sobre las mentes y las pequeñas voluntades de los seres humanos. La jerarquía espiritual del planeta, que es el punto de amor en el corazón de Dios, está interesada en el inminente impacto de la fuerza de Shambhala sobre la conciencia humana. La función de la jerarquía es estimular el aspecto alma o conciencia en todas las formas de la naturaleza por medio del principio crístico, que se halla latente en cada una de ellas y en proceso de expansión. Devas de todas las jerarquías colaboran en infundir conciencia a la vida de la forma. En el presente existe un crecimiento exponencial de los seres humanos que están próximos al aura de la jerarquía. Este cuerpo instrumental está configurado, se dice, por un 16avo de la población mundial que, habiendo recibido al menos la primera iniciación, sean capaces de desarrollar la conciencia grupal de la humanidad y que posiblemente conllevará una tendencia universal hacia la percepción grupal
que permitirá a la forma humana, como resultado más elevado, dar el primer paso hacia la iniciación grupal y posteriormente la restauración de toda la humanidad. Ahora, un gran número de mujeres y hombres en formación grupal pueden cooperar conscientemente. Pueden cooperar con la jerarquía en ese acontecimiento planetario mediante la meditación y el empleo regular y decidido de la gran invocación. Las propuestas que hace la jerarquía espiritual, hemos hecho un esbozo de lo que podría ser, que coinciden bastante con las propuestas que se hacen desde la parte humanística. Y hemos señalado, por ejemplo, las que podrían ser más relevantes. La primera sería el cambio en la conciencia humana, que estaría forzado por la ciencia. Sería pasar de un enfoque astral, emocional, a un enfoque mental. La segunda, el esfuerzo intensivo de discípulos para reeducar a las personas o grupos con sus nuevas ideas e ideales. La tercera sería la emergencia desde unas ruinas de la desfasada estructura de las religiones organizadas en la creación de una nueva religión mundial que no estuviese limitada por ninguna organización externa y que fuese realmente una. La cuarta sería el desarrollo de una ciencia nueva y legítima que podría llamarse ocultología. La quinta, la construcción de una nueva estructura económica cuyo propósito fuese manifestar el crecimiento y desarrollo de la conciencia y serían propias de esta economía todos los recursos naturales para el crecimiento espiritual de la humanidad y que pudiera responder a la necesidad del bien común. La sexta sería un nuevo sistema educativo diseñado para apoyar el crecimiento del alma dentro del niño y propiciar el desarrollo de su propósito como alma, desde su potencial hasta la expresión activa. El séptimo sería el final de los regímenes políticos como tales y el principio de un verdadero funcionamiento del nuevo grupo de servidores del mundo dentro del cuerpo de la humanidad. La octava sería el avance de la medicina como una ciencia de regeneración y rejuvenecimiento de la sustancia, contemplando los diferentes aspectos, los diferentes cuerpos que nos componen y atendiendo a esas nuevas necesidades desde esa perspectiva. Remarcar aquí simplemente la influencia de los 7 rayos en el trabajo en el trabajo grupal de la humanidad. Cada uno de los rayos es una cualidad espiritual, una corriente de vida, una entidad védica, una expresión psicológica de alguno de los 7 logos planetarios. Son corrientes astrológicas que comunican y vinculan vidas y conciencias del universo y que penetran en cada ambiente planetario y en la vida de los seres humanos. Hay un aspecto que hemos resaltado aquí, que es que el futuro no se predice, se crea individual y colectivamente. Y un poco recogiendo lo que se ha dicho anteriormente, y aquí es una opinión mía personal, el trabajo siempre va a ser individual, aunque realmente lo que estamos haciendo es echar al centro para el colectivo. Es decir, no vamos a hacer nada ni nadie va a hacer nada por nosotros. El trabajo es de pico y pala en nuestro acontecer diario, en nuestras relaciones, en nuestros aconteceres, en lo que la vida nos vaya poniendo. Y ahí mi opinión personal es que la rendición a lo que es básica y fundamental. Y ahí podemos realmente experimentar y sumar a ese gran centro que nos hará a todos evolucionar. Porque si tú echas al centro, si tú echas al centro, si tú echas al centro, todos recogeremos de ese centro. Todo ser humano se manifiesta por el impulso de su rayo dominante. El rayo de la personalidad controla sus vehículos y el rayo del alma termina dominando y sometiendo al rayo de la personalidad. Confiemos que sea así. Cada hombre será partícipe de la evolución según sean sus estados de conciencia particulares, es decir, sus imaginaciones y representaciones subjetivas de la realidad, de acuerdo con sus tendencias psicológicas definidas por el patrón arquetípico de su rayo dominante. Cada uno a su debido tiempo puede aprender a transmitir al grupo la cualidad del rayo de su alma. Y quizá aquí simplemente hacer un pequeño resumen de lo que son los 7 rayos, ¿no?
que posiblemente conozcáis muchísimo mejor que yo, pero que no sobra repetirlo. El primer rayo es el del político, el líder apto para gobernar. Conlleva la energía astrofísica. El segundo rayo es el religioso educador, que ayuda a desarrollar la conciencia humana. Sería la comprensión, la iniciación. El tercer rayo sería el filósofo, la comunicación, la inteligencia. El cuarto rayo sería el artista, que cultiva la belleza como base para crear armonía. Sería la creatividad. El quinto rayo es el del científico, que conlleva la investigación y el conocimiento. El sexto rayo es el devoto o el místico, que lleva el idealismo y aspectos como la geopolítica. Y el séptimo rayo, que parece que está ahora muy de moda, vamos a decirlo así, sería el organizador, el que materializa, el que crea realmente, el que trae aquí todo eso, sería el mago. Aspectos como organización, economía, sistemas eficientes irían ligados aquí. La fusión del trabajo de los 7 rayos es una conciencia grupal, con un propósito de contribución al plan. Pueden hacerlo posible. La naturaleza cumplirá su misión de armonía y restaurará todo el deterioro ocasionado por la humanidad cuando el hombre haya cumplido su cometido de conseguir paz, fraternidad y justicia. Y aquí termino con una opinión también personal que me enmarca, y es que esos ideales de paz, de fraternidad y de justicia no los vamos a encontrar lejos, los tenemos muy cerca, están dentro de nosotros, están en nuestro corazón, y si no hacemos que afloren en nuestro cotidiano, todo esto se quedará en meras palabras que no harán nada. Desde aquí hay una serie de conclusiones que se las quiero. Sí, de acuerdo. Entre las dos ponencias hemos intentado hacer unas conclusiones que, bueno, quizás son escasas y escuetas, pero es interesante, una vez más, remarcar que la jerarquía actuará como impulsora del plan, pero que será la humanidad la encargada de ejecutar el plan. Que cada cual, como hemos expuesto ahora mismito, participará desde su personalidad y los patrones arquetípicos propios de su rayo dominante en estas tareas. Hablamos ayer, en la primera parte, que serán necesarios cambios individuales y colectivos en la mente y en el corazón. Fundamentalmente, en la era de Acuario hay que aprender a vivir desde el alma y aprender a practicar y ejecutar y actuar desde la sabiduría, como ya dijimos ayer. Los problemas que el sistema Gaia y que los estados complicados de la Tierra estamos viviendo ahora, la naturaleza cumplirá su misión de armonía y restaurará todo el deterioro ocasionado por la humanidad cuando el hombre haya cumplido su cometido, como ya dijimos, de conseguir paz, fraternidad y justicia de manera mayoritaria para la sociedad. Y esta es una opinión mía que al final esto ya lo habremos repetido, que quizás nuestro objetivo en esta generación no sea llegar exactamente hasta el quinto reino, pero sí conseguir el necesario aumento vibracional en la evolución de la raza y que cada uno haga su parte, ¿no? Como decimos al acabar las oraciones. Y como siempre, pues terminamos con agradecimientos a gente con la que le hemos utilizado, hemos cogido sus ideas, sus libros, sus propuestas, y algunos de ellos están allí, ¿no? Y por supuesto a todos ustedes por su atención, ¿eh? De acuerdo, pues hasta aquí. Y ahora ya vamos a la época de las respuestas y las sabemos. ¿Sabéis? Igual está un poco intrusivo, pero me gustaría conocer, Pepe, tu opinión. Igual te estoy parlando a hablar cuando no lo deseas, pero para un poco tendrías una visión desde mi punto de vista cualificada y bien, ¿verdad? No sé, pero me puede decir el motivo de abstención y de recusación. Van a ser igualmente ponderados de la recusación, parte del creen que van a seguir adelante, pero la parte del proceso dice no, está decantado hacia un nuevo, están manteniendo posiciones diferentes de enfrentamiento del play. Sí. Y está jugando con ventaja. Porque hemos cogido y le plantearon una cuestión sí.
e incluso se van a ver preciso también una de ellas. Bien, lo primero es que me ha encantado oír a Ana, porque va más avanzada que yo. Yo solo intento progresar, que va más avanzada, créeme, que yo soy todavía más laico, yo no tengo en tu nivel todo lo que has expresado, no lo tengo, pero que ser sincero y ser humilde, que también me ha dado un giro con la comunicación directa, que pues, yo estoy siendo humilde, estoy siendo claro. Sí, tienen manga que todas, porque eso puede hacer... No, pero la visión tuya como jurista sí que nos interesa, como experto en la materia, porque el tema a nivel internacional de la división de poderes, por ejemplo, en España es un caso claro, en la Revolución Francesa, con el espíritu de las leyes que supuestamente hay que respetar como algo claro. Pero ¿qué pasa? No hay separación de poderes en la actualidad. Y el cuarto poder, que es la prensa, los medios de información en las redes sociales, se impone. Y cuando se trata uno de intentar qué hay detrás de estos lobbies, que en un principio, cuando surgieron, no eran por un interés perverso. Unos empezaron a negociar para quedarse con el cacao del mundo, otros con el carbón, otros con el petróleo, otros con los libros, y así sucesivamente. Luego ya sabemos lo que hay detrás para sus tareas. Pero entendamos que la conciencia humana puede llegar a un grado de perversión muy grande. Lo que sucede es que dictando leyes, construyendo leyes y aplicando las leyes, pues hay una parte de esta sociedad, de estas grandes dirigentes, de grupos extraños, lobbies de poder, que tienen sus propias normas. Y el pueblo llano pues, no puede litigar con ellos. Se encuentra con un auténtico problema. Y que claro, Pontevedra todos a una, ¿no? Los mismos. Pero es tan difícil unirse, porque cuando uno detecta un problema, no todo el mundo lo ve igual. Acordaos hace unos años, un pleito de la compañía Shell, que primero perdió en África, Centroáfrica, por un tema de unos vertidos de petróleo de una multitud de ellos. Pero resulta que había una cláusula en los contratos que era la compañía del país que se encargaba de limpiar. Se ve que no lo hizo y ahí quedó el petróleo expandido. Y los de la zona aquella se quejaban del tema. Claro, el referente es el tema de la compañía Shell. Y después la justicia británica dijo que no, o la holandesa, que es una compañía inglesa, dijo que no. Y perdieron el pleito. Y de estos pleitos hay muchos a nivel internacional. Un grupo de presión es muy difícil. La lucha de David con el Goliat puede haber un milagro, pero es muy difícil eso, ¿no? En la práctica. Y más cuando no sabemos quién está detrás de ciertas organizaciones. Se nos dice Bilderberg, ¿vale? Sí, pero Bilderberg, no nos engañemos, es la parte externa. Eso de que vaya la reina Sofía, que vaya que vaya el otro, que vaya el otro, eso lo sabe casi todo el mundo. Pero ¿qué hay detrás de eso? Incluso cualquier político que se postule para ser presidente en Europa, en un gobierno, tiene que pasar por un examen de ese grupo. Pero a ver, si este grupo no depende de Naciones Unidas, ¿por qué tienen que ir a presentar las credenciales a algo que oficialmente no existe? No existe oficialmente. No puede presentar leyes de ningún tipo. Sin embargo, se sigue. Y esto es el problema, porque tú depositas tu voto, a nivel internacional se postulan para ir avanzando en leyes más generosas, dar más posibilidades a la población, y luego detrás uno se cuestiona de su opinión. Utilizan el miedo de la forma muy poderosa. Pero mira, Jesús, yo te puedo hablar de cosas concretas y de cosas quizá muy de mi acontecer, de mi vida. Yo me dedico a comunicación, ¿vale? Y tengo que estar al tanto de la información. Yo hace exactamente 18 años que no veo un telediario y no leo un periódico. Ya me parecía tu voz conocida. ¿Vale? Entonces, quiero decir que hay pequeños movimientos personales que creo que producen grandes... Y no he dejado de hacerlo. Quiero decir que trabajo en redes sociales. Soy, antes que se inventara la palabra community manager o copywriter, trabajo de eso. Y encima, además, desarrollo mi actividad en un teatro. Quiere decir, ¿qué es esto que estamos viviendo? Esto es el teatro del mundo. Metateatro más dentro de metateatro más dentro de metateatro. Yo no he hecho notorio mi manera de no informarme. He tenido que adaptarme a un cambio donde en principio era un lanzamiento al vacío. Si a mí no estaba mi entorno y trabajo para plantearles la información a los periodistas de lo que yo hago, ¿cómo voy a decir que no veo el producto de lo que hacen? Claro, al principio ahora puede parecer, ahora que ya lo he hecho,
no me costó nada y fue una actitud simplemente decir, por higiene mental, por mi propia higiene mental, la información que me llega fue como un voto de confianza, me tiene que llegar y me llega. Confío, pero me preservo de ese impacto manipulador porque sé la energía y con lo que va. Y entonces decido libremente no hacerlo. Y además crío hijos y me muevo en sociedad y no soy nada extraño en mi comportamiento en el día a día. Entonces, a mi alrededor hay cada vez más gente, y gente mucho más joven que yo, que me encanta, que se desconecta. Se desconecta de las vías de comunicación oficial y no pierden energía en estar... Mira, en el escenario hacemos una cosa y es que cuando yo pongo el foco, pongo un cañón a la izquierda, puedo mover en la oscuridad a la derecha todo lo que yo quiera, porque el foco de atención va a estar allí, ¿vale? Luego cambio el foco y pongo 2 cañones a la derecha y puedo mover en la otra parte todo lo que quiera. No me interesa saber todo lo que están moviendo realmente para hacer mi trabajo en el día a día en lo que toca. Es decir, me aparto de todo aquello que me pueda contaminar para poder hacer mejor lo que me toca. Y realmente esos pequeños gestos de inconformismo o de posicionamiento, yo creo que hacen grandes movimientos. Sí, eso es toma de conciencia, no de discurso, ¿no? Pero la parte oscura en el planeta Tierra está perfectamente organizada. Acordaos de aquel dicho de un discípulo de Satanás que corrió al maestro: Maestro, los hombres han descubierto la luz, no te preocupes, vamos a esperar cómo la organizan. La conciencia humana es como un sistema. Yo es que no sé, pero si me da pie eso, es que hablo bueno, han planteado varios temas que yo tengo, aparte de que soy jurista, ya creo que en Córdoba lo dije, tengo una formación de politólogo. Es más, mi estancia en Estados Unidos fue como politólogo, estudiando el federalismo. Ha planteado un tema que es la sensación de poder. Lo primero que hay que hacer es unas personas que diferenciamos el plano formal del real. El plano formal es que hay 3 poderes. Sí, lo de correcto, y los 3 poderes contrapesándose, balanceándose en situaciones del mismo peso. Bueno, esa es una falsedad. Porque desde Locke, y no estamos hablando de Montesquieu, que si son Locke, pues los 3 poderes han tenido distintos nombres. Nunca ha habido judicial, no siempre ha habido judicial, era federativo. Legislativo y federativo. Es, no, en la teoría de la admisión de poder. El nombre, no es Montesquieu. Vale, Montesquieu, podría deslizar algo. Interesadamente pertenecía a una familia de jueces y magistrados franceses que le habían puesto premio y pago de una cantidad al rey Borbón del momento. Entonces, lo que es federativo, Montesquieu lo convierte en poder judicial. Ya tenemos un punto de partida erróneo. Segundo nivel de análisis, formal siempre. Los 3 están, diríamos, en el mismo plano. No. Ha habido momentos escasos, al comienzo, que se mencionó en el gobierno, donde el Poder Judicial ha sido más hegemónico, ha tenido una centralidad política, se ha impuesto a los otros. Probablemente estemos rescatando en algunos momentos, en algunos países ahora, que el Poder Judicial sea más fuerte, anulando leyes, si hay juez constitucional, o el Tribunal Supremo interpretando o no aplicando la boca de la ley, que tenemos que decir, la ley, no voy a hablar de la amnistía, y en ese momento del Poder Judicial más importante, sucede después el Parlamento Legislativo. Y desde la Segunda Guerra Mundial tenemos que es el Poder Ejecutivo, o los presidencialismos, sobre todo los legales, el máximo. ¿Vale? Pero a eso tú lo has utilizado también en tu interpretación, no son los 3 poderes, la tríada clásica. Ha habido siempre un 4º poder, prensa, o del gobierno, o ha habido un 5º poder, que son los grupos de presión, como decía mi maestro, los grupos de presión que son colectivos. El grupo de presión puede ser una iglesia, una organización religiosa, puede ser un sindicato, puede ser una asociación de veteranos, puede ser una asociación de agricultores, etc. Pero, como decía mi maestro, hay grupos de presión colectivos, pero hay grupos de presión individuales. Y el principal podemos mencionar, por la actualidad, pues hay un señor que se llama Elon Musk. Y hay otros señores que dicen, ¿qué patrimonio tienen?
qué canales, aparte de empresas, qué canales de difusión de información tienen y cómo pueden manipular los hechos. Y ya sabéis todo el tema de las fake news, noticias falsas. Si no lo conocéis, os doy a acudir frecuentemente a maldita.es y a Newsletter. Si no tenéis un conocimiento técnico de alguna forma, de historia o de formación humanística, etcétera, muy importante, acudir ahí para ver si eso es real o me están queriendo manipular. Y claro, y cuando basamos al tema no formal, sino real, vamos a una versión colectiva o individual, pues tiene mucha importancia en la economía y tiene mucha importancia después en la investigación y en la ciencia y finalmente en los medios de comunicación. Y esto no es una novedad. Esto ya hay un presidente que ya es Eisenhower, se está yendo al final de los años, y tiene un discurso magnífico de despedida, era algo republicano, general, y habla del complejo militar industrial. Estamos hablando ya hace 60 años que el presidente Eisenhower está diciendo que todo está dominado a nivel político, aparte del formalismo, etcétera, a nivel de los Estados miembros, a nivel de Washington, capital federal, todo está dominado por el complejo militar industrial. Y claro, ha llovido mucho desde entonces, pero cada vez se ve más el peso de la economía, el peso en decisiones de política, en la guerra. Pero mira, fue cuando se de esto. Exactamente, a través de un fake news, que si tenían bomba atómica o no sé qué cosa, pues mire usted, no lo tenía Irak. El asesinato la química para que así, el asesinato de Kennedy se asoció a la General Dynamics, famoso. Y ha sido 4 años después de hacer el discurso de Bueno, yo retomando lo de Josep, sí, yo quería hacer un enfoque humanista y lo planteado de que cuando se ha leído en estas sesiones, que estoy viendo que avanzo, que asistencia a sesiones. En Córdoba estuve solo en 2 y esto va a la mitad del encuentro de comunidad de voluntad y ya he superado la propia Córdoba. He hackeado la buena, pero que el progreso adecuadamente. Esto me parecía era muy curioso porque la empresa adecuadamente, en la época de la adopción de la EGB, etcétera, se decía o se ponía como PA. Y nos reíamos mucho en Andalucía, porque PA era Andalucía del Partido Andalucía. Bueno, los alumnos de 8 años no van con... Vamos a ver. El tema de la síntesis mañana por Rodolfo lo conectaba yo también con algo que ha venido después, lo que hicieron en la comida, la dialéctica. Y son las distintas perspectivas que puede haber sobre estas cuestiones. Tenemos la polaridad, el bien y mal, muchos otros, belleza frente a fealdad, tenemos muchos polos. Y todo esto, como digo, no es que llegue uno a ser o muy tolerante, muy buenista, o llegue uno pues, a ser realmente ecléctico. Y mencionaba que todo esto en la tradición humanística, desde Grecia, Roma, medieval, etc., pues hay distintas formas de enfocarlo, pronunciándote a favor o en contra, y depende, porque no voy a mencionar, hay incluso una serie de poesía mala del siglo XIX español, que nada es verdad ni mentira, y en mal, la bondad de los poderes africanos, nada es verdad ni mentira, sino todo depende del color del cristal con que se mira. Y claro, eso es muy mala poesía de este autor español del 19, pero lo enlazaba también que ha habido muchas más expresiones que han dado mucho juego. La expresión del Apocalipsis, los tibios, ni eres frío ni caliente, el pueblo de hecho te va al centro, y dice San Juan del Apocalipsis que precisamente por ello está a punto de vomitarte. Nadie toma agua o fría o caliente, pero nadie toma agua tibia, vamos, y lo enlazaba también con la idea atomista, que es lo importante que tiene la Iglesia Católica y todo el pensamiento escolar, de la media, quizá hoy, y medio virtus, medio la virtud. O el medio, como también decían algunos sociólogos, Conte y otros, el medio es realmente de 0 a 10, el 5
o el medio, el centro, es de un equilibrio inestable, que a veces el centro puede ser 4 o puede ser 6, y esto lo puede traducir incluso a nivel de preferencias políticas. Quien gana las elecciones, se dice, pero no es quien sabe ocupar el centro. ¿Por qué? Porque el centro, aparte de los estadísticos que digan que por la culpa legal encuentran más personas en el centro, diríamos, el denominador medio común del grupo, de una sociedad, pues ese medio que da más votos, vaya a votar, ¿no? Porque hay iniciado de la función, ese medio, pues sí, puede ser equilibrio, pero puede ser 4, 5, no voy a decir que como estamos los españoles girando, sí que se sabe porque está Vox, este y otro, bueno, el medio, la virtud, pero ¿cuál es el medio? Define eso. En escala ideológica vamos a preparar, ¿cuál es el medio? Exacto, porque es inestable. Un físico, tengo los compañeros físicos antes de le dicen, no hay ese punto de equilibrio ni con mecánica cuántica, bueno, no me voy a meter en rollos que los domino, los otros quizás soy un aprendiz y puedo dar. Sí, pero Pepe, a ver, esto, ¿podrías centrar un poco tu visión y abreviando y acabando ya? Porque si no nos van a acusar de ser una ponencia encubierta. Esto, ¿podrías enfocar un poco más una opinión ya y finalizando ya para continuar con el debate, las propuestas como por ejemplo la solución que han propuesto ellos de un gobierno integral, aquello que está más próximo, esta propuesta que ha planteado José Manuel, ¿tú cómo lo has visto? Y por supuesto, continúa el debate y cualquiera puede seguir pidiendo esto, la posibilidad de intervenir. Bueno, a los planos formales y reales. Sí, el formal, Naciones Unidas, etcétera, no funciona. La estructura o supraestructura político-política no funciona. No lo resuelve. Y la realidad, en muchas zonas, dice que se resuelve por la palabra. Violaciones de derecho internacional, público, humanitario y de los tipos. El Gaza y el mucho de otros. Entonces, el más fuerte se impone. Por lo cual, si aparece la fuerza, aparece violencia, etc., quiere decir que los juristas que definimos el derecho como una forma pacífica de resolución de conflictos, los juristas tienen poco que decir. A ese enfoque formal material hay que añadir dos cuestiones siempre que yo, si tengo alguna oportunidad de hablar, digo. Siempre hay dos polos muy importantes de los análisis sociales, jurídicos, políticos. Los dos polos son libertad e igualdad. Los dos polos tienen que convivir. Pero volvemos otra vez al centro, a la síntesis o a la dialéctica. De esos dos polos que tienen que convivir, en momentos concretos, se hace más énfasis en la libertad o se hace más énfasis en la igualdad. En función de ello, elección personal de votantes, organizaciones políticas, dirigentes, volvemos en la oscuridad, grupos de presión, etcétera, o formalmente partidos políticos, internacionales de partidos políticos, etcétera, se decantarán un poco más por ese pueblo de libertad o por el pueblo de igualdad. Muchas gracias. Eso finalmente, pero eso lo dejo para simplificar, ya no me dejáis casita, no soy diputado, si vuelvo por aquí, para la ponencia. ¿Tienes una posibilidad de la ponencia? No, que se te haga prácticamente y me coja la palabra de la posibilidad de poder crear. Pero luego tiene esto también unas connotaciones humanísticas, me ha agradado lo de José Manuel, que es la comida y otra de los propios, me permite la parte de la experiencia que doy. Pues eso se mezcla también con otros dos elementos que yo les doy importancia. Son por un lado elementos del optimismo, el pesimismo. Yo avanzo, cuestión personal que me tira mucho de la lengua. Yo sé, soy moderadamente optimista, pero solo con pequeñas diócesis, porque las grandes diócesis son las archidiócesis. Moderado optimismo y el otro, diríamos, parámetro para enfocar cuestiones más es el nivel de satisfacción o insatisfacción. Cuando mezcla esas, de nuevo, polaridades o dualidades, etc., en función de cómo te vayas alcanzando, puedes tener un enfoque, una perspectiva. Al final de todo esto, que hay un rollo que he largado y que tiene que ver que los juristas, 2 y 2 no son 4, depende de la interpretación jurídica que haga en cada momento.
táctica, gramatical, histórica, ideológica, y podemos guiar mucho la... Muchas gracias. Perdonadme. No, Gracias. Antes de empezar, ¿Es algo que digamos? Bueno, hay cosas que realmente no sé muy bien cómo se hacen, ¿no? Por ejemplo, es una cuestión muy interesante. Dice allí, la construcción de una nueva estructura económica cuyo propósito sea manifestar el crecimiento y desarrollo de la conciencia. Serán propios de esta economía todos los recursos naturales para el crecimiento espiritual de la humanidad que responderá a la necesidad común. He escogido esa porque es muy práctica y porque la economía la que de alguna manera controla el mundo, siempre ha sido así, siempre lo será. Entonces está bien como idea, pero si esto se ha llevado a la práctica, yo te me pregunto, ¿y cómo se va a hacer, no? Porque los modelos económicos que existen actualmente se podría definir así como en dos simplemente, ¿verdad? El capitalismo más o menos neoliberal o más o menos socialdemócrata y por otro lado, pues el comunismo más o menos capitalista o no de China, pero parece que ninguno de los dos ha sido capaz de resolver las cuestiones. Entonces, ¿cuál es el nuevo orden que nos supone la jerarquía? Porque todas estas cosas que teóricamente las expones, luego llevadas a la práctica, es otra película. a ver, yo aquí voy a hacer un poco de fuerza oscura, ¿vale? Vale. En esta reunión todos tenemos más de 50 años, siendo optimista, ¿eh? ¿Vamos a ser nosotros los que creemos nuevos modelos, moldes, formas? Nosotros hemos hecho prácticamente nuestro trabajo. Nosotros tenemos que afianzar esa manera de ser, esas conclusiones a las que hemos llegado. Pero la creatividad, la energía, la capacidad de cambio y la capacidad de materialización la harán con el séptimo rayo, señoras y señores, gente mucho más joven que nosotros, con más energía, con más ideas, con capacidad para crear y modelar esa sustancia de la que tanto hablamos. Nosotros, con quitarnos del camino para que lo hagan bien, creo que tenemos suficiente. Yo disiento. Yo también. Venga, esto es debate. Esto es debate. Una pequeña cosa. No, es que iba a preguntar, aparte, añade, por favor, que porque iba a preguntar si el libro El destino de las naciones puede aportar un poco de luz a esta temática que está comentando. José Manuel, exactamente. Habla del principio del compartir. El compartir será la piedra angular en la economía. Y ya hay jóvenes, ya hay ideas en marcha que están poniendo, que lo están haciendo. llevan a la práctica, solo que aún son pequeños grupos, empresas incluso, pero ya están materializando. Solo hace falta que contacten con SELA adecuadamente y que eso se disfrute. Ya está. Expresiones de coworking y todo esto, ¿no? El trabajar interdisciplinarmente. ¿Eduardo? El tema que han tocado ellos lo toca de año 90. Yo cité en una ponencia hace ya un día en Córdoba, una autora americana que se llama Marilyn Ferguson, que era la conspiración de Acuario. Y ahí Marilyn Ferguson, ya se anticipa hace un tiempo, hablaba de los acordes de premonición, de todos estos nuevos conspiradores, toda esta avanzadilla de conspiradores de Acuario. Y es verdad que existen. Lo que pasa es que los medios de prensa y los medios que existen no quieren que nos enteremos que existen. Como son ecoaldeas, como son cooperativas, como son bancos de tiempo, como son los movimientos ecologistas, que emocionan. Hay muchos movimientos que son semillas, pero por suerte de gracia, primero, no hay que los aglutine, incluso en los temas de gente que trabaja en los barrios, etcétera, pero quizás no tienen la importancia o se le da la importancia o la cabida que tenían que tener. Y cuando necesitan coger dinero, y acabo con entenderme, a veces la misma burocracia les impide coger ese dinero, digamos, para uso social y tal, y es infinita la burocracia que hay. Entonces hay cosas que funcionan, ¿sí? Me explico. Y creo que eso está ahí. Incluso que la persona tiene que dar clases de yoga o sexualidad, en las asociaciones vecinales, hay muchas semillas, yo creo, creciendo. Bueno. Sí, en el comunismo se decía cada cual dará según su capacidad y recibirá según sus necesidades. Eso está estupendo, ¿verdad? Sí. Pero sí,
El problema de todo es que, según dicen algunos, interior Servisland, lo que me gusta mucho es que casi todos los revolucionarios son muy buenos a la hora de destruir el orden predecesor, que era injusto y explotador y todas estas cosas. Pero cuando luego ponen en la práctica el modelo que nos va a llevar a todos a la felicidad y al bien común y a todas estas cosas, pues acaban cayendo o empeorando todavía más las cosas. Entonces se dice que de alguna manera esto no ocurrirá si nuestros dirigentes están en otro nivel de conciencia. Ese otro nivel de conciencia es el que, según todo lo que hemos ido recorriendo durante estos días, es el que tendrán estos iniciados que están ocupando unos puestos jerárquicos de importancia y que en este caso sí que tienen un nivel de conciencia suficiente para actuar con sabiduría y buscando auténticamente el bien común y el amor por la humanidad. Pero vuelve a ser una idea que a la hora de concretar y llevar a la práctica y que aquí los humanos de a pie y todos los demás compartamos, entendamos y no pensemos que son colonizadores o que son élites que pretenden controlarnos y dirigirnos hacia Dios sabe dónde, pues es una situación que continuamente se da. También es cierto, ¿no? Es decir, cuando hay unas élites que dicen, no, que yo os voy a llevar a decir, joder, que ya ha habido muchas élites que nos han llevado al infierno. Esto que intento saber, ¿no? Esto es complicado, la verdad, en mi opinión, ¿eh? Sí, está bien como idea, pero José Manuel, ¿cómo ha sido nuestra organización y materialización de la ponencia? ¿Ha sido fácil? bueno, no ha sido muy difícil. Yo pensaba que iba a ser más en un momento determinado, como bien sabes, pero al final ha habido consenso. Exacto, eso es. Y no hace falta que los dirigentes o que los jefes, ahora es necesario que todo el mundo acceda a la conciencia grupal. Eso, ese anhelo, esa búsqueda es la que produce efectos concretos diferentes. Quizá no son muy llamativos, pero son diferentes. Nos hacen coincidir en lo común, en lugar de poner el foco en lo diferente. Nos hacen, eh, por esa conciencia grupal que busca unificar, ¿no? Llevar a cabo tareas de la mejor manera posible en ese momento y coincidir y unirnos. Económicamente pasará lo mismo. Ahora somos muy materialistas como sociedad y ese es el gran foco, pero fijaros ahora que los jóvenes no quieren solamente ganar mucho, quieren tiempo libre, quieren conciliación. Es decir, están surgiendo nuevos valores en las cuestiones relacionadas con la economía que poquito a poco, sin que llamen mucho la atención, están cambiando el equilibrio de fuerzas económicas. Y solo falta que poco a poco eso se vaya generalizando y que haya algún tipo de actividad que lo regule hacia esa conciencia grupal. Entonces, si somos pesimistas no, si nuestra mirada es la vieja, es decir, si nuestra mirada toma como base el pasado, todo lo que hemos aprendido, experimentado antes con nuestras heridas, con nuestros resquemores, todo seguirá igual. Pero precisamente ese abrirnos a lo nuevo, ese querer dejar lo viejo y abrirnos a lo nuevo, nos da la posibilidad de nuevas oportunidades y nuevas realizaciones. No idealmente, sino realizaciones. Entonces, me gustaría transmitir cómo nosotros con el pensamiento, sin darnos cuenta que somos un poco sal para el mundo, por lo menos para algunas personas, tengamos cuidado con lo que hacemos con nuestra mente, porque lo que pensamos, esos pensamientos reiterados que dicen esto continuará igual, todo será como siempre, siempre predominará el mismo poder, estamos nosotros mismos haciendo que el mundo sea igual, en lugar de abrir esa ventana de posibilidad. Voy a generar esperanza porque percibo cierto cambio en los demás y en mí. Eso es importante.
Bien, pues las cosas han quedado suficientemente claras o confusas. Digo, señor moderador, que quizás sea el momento para... ¿Os dais cuenta de la importancia de generar esos silencios? Bien. Somos capaces de sostener el silencio, que a veces las respuestas vienen por ahí. ¿Queréis hacer una aportación más? Yo creo que más o menos está implícito todo lo que podíamos decir, es decir, puedes ampliar, puedes volver, reincidir en algunos de todos estos aspectos tan controvertidos, pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan y que quizás añadir más es perder, en mi opinión. ¿Vale? Que el silencio sea roto solamente cuando la palabra tenga algo más que aportar. Además, antes del silencio hemos tenido una maravillosa luz aquí. Buenísimo. Entonces, ya han empezado a moverse las árboles en el pleno silencio. Aquí siempre tenemos cosas, experiencias buenas. Siempre. Después sobre antes del silencio, Sí. me he oído la idea de que deberíamos tener pequeños cambios diarios. Hay un silencio. Entonces, está bien. Pues lo que se dice. Sí. Y eso, la idea de los cambios, pues sí, como ha caído así, ¿no? Como que deberíamos tener pequeños cambios diarios nosotros para ir volviendo esa energía del cambio. No sé si como ese silencio tan bonito que hemos sentido todos. Y bueno, pues, si os parece, acabamos. Y ahora tendremos el café abajo. A las 6:30 acabamos un poquito más pronto, pero posiblemente porque tengamos que aprovechar. Bien, muchas gracias. Es un mantra que dice en el libro. Es un mantra que viene en el libro al final de Iniciación Humana y Solar de la Bailey, el primer libro que escribió para el tibetano.